8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a nuestro segundo invitado, el doctor Maximiliano Donoso, subsecretario de Gobierno, analista político que se encuentra vía telemática con nosotros. Maximiliano, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, a Licenia Espinel, le ofrecemos también disculpas por los minutos de espera. Las Fuerzas Armadas, a través del Ministro de Defensa, han ratificado su respaldo al presidente de la República y han hecho declaraciones que constituyen una especie de advertencia a los dirigentes de las organizaciones indígenas que están participando en este paro nacional que cumple hoy su 9ª jornada consecutiva. Con esto, ¿qué salida política le ve a este conflicto y qué posibilidad hay de que este tipo de declaraciones puedan terminar provocando una situación de impredecibles consecuencias? Buenos días, bienvenido. Gracias, Licenia, Alexis, buenos días a todos quienes nos escuchan en Radio Pichincha y quienes nos ven. Antes de contestar la pregunta, Licenia, yo quisiera retrotraerme a un hecho que es real. El hecho real es que el país tiene una profunda desinstitucionalización y el efecto de lo que estamos viviendo parte de ello, de la desinstitucionalización del país. Tenemos una asamblea que tuvo conflictos hasta hace poco, que recién se está reconstituyendo, una Corte de Justicia cuyo presidente fue suspendido, un Consejo de la Judicatura cuyas autoridades han renunciado. Es decir, 3 de las 5 funciones del Estado acusan una crisis profunda. Esto tiene impacto y tiene que ver con lo que ocurre en la sociedad. No son hechos aislados, no son hechos aislados. Por otra parte, déjeme decirle que yo personalmente siento que respecto del problema de la relación con la CONAIE, el gobierno no tiene conducción política. ¿Cómo es posible que en los últimos días quienes den respuestas sean respuestas vinculadas con la seguridad, con la policía o con las Fuerzas Armadas? Yo me pregunto, ¿dónde está el ministro de Gobierno? Si quien tiene que buscar una salida política es el ministro de Gobierno. Y este conflicto tiene que tener una salida política. No es posible que jueguen, como usted decía hace un rato, Licenia, al gato y al ratón. O sea, me vas a tumbar el 455, yo te gano por tapetazo y te pongo el 457, que además reforma profundamente aspectos vinculados con la estructura del Estado, ¿no es cierto? Y el 499 para ampliar el estado de emergencia. Entonces es muy serio, es muy serio. Y la CONAIE lo que ha manifestado es que estos 10 puntos tenía el gobierno, los 10 puntos que ellos hablan como plataforma, tenía el gobierno un año. Y el señor presidente de la República responde con una cartita atendiendo 3, bajando la URIA, subiendo $5 el bono. Es decir, no entienden la dinámica social. Y este es un tema sumamente serio. No es cuestión de tratar de resolver el conflicto por la vía de la represión. Ese es un error de fondo. Ya vivimos el 2019, ya vivimos. Mismos actores, otros repartos. Muy serio el tema, muy serio. Por otra parte, se construye una narrativa piramidando sofismas, que el narcotráfico está atrás de esto. Perdóneme, el 2017, ¿no es cierto?, la criminalidad en el Ecuador tenía una tasa de 5.9 sobre 100.000 habitantes. El 2022 la tasa es 19.5 sobre 100.000 habitantes. Más de 400 muertos en las cárceles, el desmonte de la estructura del Estado, el fin del Ministerio de Justicia, quedó a la deriva el sistema de rehabilitación social, acabaron con muchísimas empresas públicas. Es decir, es un problema de desmontar el Estado. Y el actual modelo no reconoce el rol del Estado. Por eso el presidente se da el lujo de mandar el 457 y el 459. O sea, son cosas inexplicables que evidentemente constituyen una provocación. Yo le digo, yo veo con mucha preocupación porque esto debe resolverse en el campo político. Y si es que quiere el gobierno que la CONAIE, por otra parte, se siente con ellos, tienen que tener una actitud más seria, pues. No es cuestión de mandarles una cartita diciendo de la lista de compras, 3 les acepto. Por favor, es no conocer el movimiento indígena, los antecedentes históricos. Es un retroceso tremendo, porque además se han sumado otras organizaciones sociales. Y estigmatizar a los indígenas
tratando de vincularles con tareas que el gobierno no tiene la capacidad de enfrentar con eficiencia. Me parece terrible, me parece terrible. Todos somos demócratas, nadie le quiere tumbar al presidente, pero la Constitución prevé mecanismos para cuando un gobierno no cumple lo que tiene que cumplir, encontrar una salida política. Maximiliano, qué gusto saludarle, como siempre. Gracias. Un placer conversar con usted. A ver, lo que anota nuestro invitado es súper importante, porque está diciendo en dónde está el ministro que maneja la política, en dónde está el que debería ser el interlocutor del presidente Lasso con las organizaciones sociales que están movilizadas, en dónde está Francisco Jiménez. Acá por lo menos le quiero contar a Maximiliano y que sepan también todos quienes nos ven y nos escuchan a esta hora, al ministro de Gobierno Francisco Jiménez le hemos enviado varias veces invitaciones para poder conversar y para poder saber cuál es su visión del problema, cuál es el diagnóstico que ha hecho el gobierno y cuál es la solución que plantean, más allá de repetir diálogo 400 veces sin llegar absolutamente a nada. Pero al mismo tiempo que yo, de acuerdo, suscribo la inquietud de Maximiliano Donoso, ¿dónde está el ministro de Gobierno? ¿Por qué no se busca una solución política? Regreso a ver y me planteo a la represión como la salida a este conflicto, que es la que ha propuesto el gobierno. O sea, no vamos a dialogar de plano, sino que vamos a reprimir y por la fuerza todo. A mí me deja esa lectura, Maximiliano, no sé si a usted también o comparta al menos eso, pero el mensaje que da el gobierno es, bueno, con estos violentos que quieren el caos en esta batalla por la democracia, que estoy usando las mismas palabras que usaba el presidente Lasso en sus comunicados y en sus spots subidos en redes sociales. Yo no me voy a sentar a conversar. Así es, Alexis, es tremendo, porque no hay la intención de una búsqueda de una salida política. Vuelvo y le repito, no es posible que el ministro del Interior sea el portavoz de la crisis política cuando se refiere a aspectos fundamentalmente logísticos. ¿Cómo se justifica la toma de la Casa de la Cultura? Perdóneme, la toma de la Casa de la Cultura además tiene una carga simbólica muy complicada. El mensaje es tremendo, el atosigamiento a las universidades. Por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo quisiera que se haga una prueba, que se deje a los indígenas manifestarse sin presencia de la fuerza pública, para ver si hay desmanes, para ver si hay asesinos, para ver si hay salteadores. Eso sería importante mirar, porque si es que nos ponemos a ver objetivamente, la policía tiene que cumplir con su deber, nadie lo discute. Ninguno de nosotros está de acuerdo con la violencia, ni con los saqueos, ni con la destrucción de propiedad pública ni privada. Nadie está de acuerdo con eso. Pero sí hay que hacer una reflexión profunda del comportamiento del régimen. Han alentado la desinstitucionalización de una manera increíble. Hay cosas increíbles que han pasado en el país. 3 de las 5 funciones del Estado están en crisis profunda. Este es el resultado. Jugando a la viveza criolla en la Asamblea, mandando decretos sustitutivos. Por favor, repito, ¿dónde está el ministro de Gobierno? Porque para establecer un diálogo hay que generar confianza. Hay que plantear una agenda, hay que plantear los temas a tratarse, hay que plantear actores, hay que plantear lugares, hay que plantear tiempos, etcétera. Tiene que ser una cosa seria. No es que estoy a ver para el diálogo, vendrán. No, así no es. Así nunca ha sido. Y así no se va a pacificar el país. Si es que no hay una respuesta seria, si es que no se logra un planteamiento que la CONAIE acepte, porque es el interlocutor, es la contraparte. Pero si se lo sigue calificando de violentos, de agresivos, de terroristas, de financiados por el narcotráfico, estamos echando más gasolina al fuego. Y eso es terrible. Vimos ayer lo que pasó en Tumbaco, que es una cosa increíble. Alentar que el paramilitarismo, y eso vamos a alentar. Porque hay voces de que hay que armarse para defenderse de estos indios. ¿Qué es esto? ¿En qué país vivimos? Hemos retrocedido más de 20 años. Es una cosa terrible. Y no nos olvidamos del 19, ¿no? Ahí hay cuentas pendientes. ¿Qué está pasando con la capital, Maximiliano? Esto que aborda me parece súper interesante. Después quiero volver también para saber su opinión con respecto de la reacción del día de hoy del ministro de Defensa, ¿no? Que volvió a repetir el relato del narcotráfico, del crimen organizado, apoyando las protestas, que además las Fuerzas Armadas le dan un apoyo ya irrestricto al presidente Lasso. Tomar en cuenta que detrás de las Fuerzas Armadas también hay una embajada que siempre mueve los hilos, pero
esto que acaba de señalar Maximiliano, y yo sí quiero profundizar en algo, Licenia, que no sé si a ti te ha llamado la atención, a mí por lo menos sí, y me hace sentir avergonzado de esta ciudad que quiero tanto. ¿Qué pasó con Quito? ¿En qué momento Quito se convirtió en una ciudad que alienta el racismo y que alienta el clasismo, Maximiliano? Esta ciudad que cuando se derrocó a Maguad acogió al movimiento indígena, esta ciudad que cuando pasó lo mismo con Gutiérrez, con Bucaram, con todos, siempre acogió al movimiento indígena. ¿En qué momento esta ciudad empezó a rechazar a nuestros pueblos y nacionalidades, tomando en cuenta de que además de eso está consagrado en la Constitución? Somos un país pluriétnico, somos un país que tiene varias nacionalidades indígenas. ¿En qué momento nos convertimos en esto? ¿En qué momento Quito se convirtió en la ciudad del odio y del rechazo al pueblo indígena? Alexis, y yo lo que creo es que en primer lugar no es la mayoría, no creo que es Quito, creo que son ciertas élites blanqueadas y arribistas que expresan su xenofobia y su racismo, pero no creo que sea la mayoría, no creo que sea la mayoría. Se está viendo a la entrada de Quito por el sur, por el norte, cómo el pueblo les expresa su afecto. ¿Cómo se recogen vituallas para darles a los indígenas? Entiendo que la Universidad Central abrió sus puertas, la Salesiana lo ha hecho. A la fuerza, pero lo hizo finalmente. Pero lo hizo, porque no podemos permitir que los indígenas que están por miles en la ciudad estén repartidos por las calles. Eso es inhumano. Ese es un tema que hay que darle un tratamiento humanitario. El propio presidente de la CONAIE decía eso, Maximiliano, que han vuelto a la época de los 90, porque es desde esa época que les tocó dormir en la calle. Así es. Hay temas muy duros. Yo creo que no hay ninguna comprensión de la dinámica social. Lo que dijo la legisladora que me precedió en la entrevista es cierto. Yo creo que quienes están alrededor del presidente no entienden el Ecuador, no entienden el país, no entienden la dinámica social y mucho menos el movimiento indígena, que es de tan grande complejidad. Porque para esta gente, indios son todos igualitos, ¿no? Igualitos. O sea, son tan idiotas que no entienden que existe antecedentes históricos, que existen cargas de orden cultural, de todo orden, hasta idiomático. Los quichuas de la sierra son distintos a los quichuas del oriente. No entienden que en Guayaquil hay 250,000 quichuaparlantes. Eso no entienden. O sea, poner los camiones en los puentes es una risa, pues. Es no conocer dónde viven. Esa es la parte más compleja. Por eso es que el gobierno tiene que hacer un enorme esfuerzo, tiene que ser serio, tiene que plantear un diálogo con los parámetros a los que me he referido, ¿no es cierto? Lugar, fecha, temática, agenda, actores, eso tiene que trazarse. Pero no es que de los 10 puntos ya 3 ya te di. No, así no es. O sea, no hay seriedad, no hay profundidad. Ahora las Fuerzas Armadas por Constitución tienen que respaldar el gobierno legalmente constituido. Eso, pero el discurso y la narrativa esa del narcotráfico es una muletiza que están usando para cubrir cualquier barbaridad. Yo espero que quienes dispararon ayer en Tumbaco, cuyas placas están claramente identificadas, vamos a ver si la señora fiscal tiene la bondad de hacer caso y de hacer una pequeña investigación. Hasta por elemental pudor, ¿no? Porque eso sí, para las denuncias anónimas enseguida, ¿no? Entonces, todo eso configura una desinstitucionalización bestial en el país. Todo esto. Y la respuesta de la Asamblea, tú dijiste muy bien, Alexis, una cosa que es cierta. Empezaron a discutir un decreto que ya estaba derogado y sustituido por el 459. Entonces es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo muy seria, porque la gente está cansada. La gente está tremendamente cansada del costo de la vida, está tremendamente cansada del desempleo, está tremendamente cansada de la pobreza, ¿no es cierto? Está cansada del auspicio a las élites. Hay 4.500 millones de dólares en impuestos, en elusión tributaria. ¿Por qué no cobra eso el gobierno? ¿Por qué no cobra el gobierno los 1.300 millones de mora patronal para el Seguro Social? ¿Por qué no se modifica la ley del excedente del precio del barril de petróleo diario de $59, ahora está a 122? Y el inefable de Moreno modificó el reglamento
y los excedentes petroleros van a la Reserva Monetaria Internacional. ¿Para qué, pues? Cuando no tenemos medicinas, cuando los hospitales están abandonados, cuando no hay alcalde de Quito porque las calles son un solo cráter. Por favor. Y el alcalde está dedicado a la politiquería, de paso, ¿no? Claro, no le queda otra también. O sea, entró por la ventana, tendrá que algo hacer, ¿no? Maximiliano. Entonces, la crisis es profunda, es dramática, y lo único que yo aspiro es que haya más sensatez, ¿no? Que haya más sentido común, que haya más serenidad. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Maximiliano, usted decía que el gobierno debe hacer un verdadero llamado al diálogo con ciertos puntos que debe ponerse de acuerdo con la CONAIE, pero se puede en este punto confiar en que los acuerdos a los que lleguen eventualmente con el movimiento indígena se van a cumplir, tomando en cuenta que mira cómo ha estado dialogando con el sector de la transportación durante todo el año y nada. Dialogó con el sector de los bananeros y nada, ha dialogado con los médicos, que a los que les ofreció los puestos de trabajo o estabilidad laboral y nada, conversó tuvo acuerdos con el Partido Social Cristiano, tuvo acuerdos con otros sectores políticos y finalmente no los ha cumplido. Entonces, ¿qué posibilidad hay en este punto de que el gobierno tenga la credibilidad suficiente y el compromiso suficiente como para que cualquier acuerdo al que lleguen con las organizaciones que hoy protestan sea cumplido? Eso es lo complejo, Liceña. Usted ha notado con absoluta exactitud lo que ha ocurrido. O sea, uno no puede pasar la vida mintiendo, ¿no? La mentira tiene patas cortas, ¿no? Y aquí quien le vació de contenido a la palabra diálogo empezó en el gobierno anterior. Ahí dinamitaron el concepto del diálogo, ¿no? Porque el diálogo no es un fin, pues, como aparentemente lo plantean ahora como una muletilla. No, pues, es un instrumento para pacificar la sociedad en base al respeto y al acuerdo sobre los derechos constitucionales y sociales que nos asisten a todos los ecuatorianos. Por favor, ya basta de aporofobia, ya basta del racismo. Seamos más sensatos, o vamos a esperar que aquí haya un estallido social con sangre hasta las rodillas. Eso van a esperar. Es terrible, yo coincido con usted. Hay que construir mecanismos de confianza. Hay que establecer mecanismos de confianza. Y creo, por otra parte, que el espacio donde tiene que resolverse la crisis política es ¿en dónde? En el seno donde se hace la política, en la Asamblea Nacional del Ecuador. No hay que quitar el cuerpo a eso, no hay que quitar el cuerpo. Porque si es que la solución va a estar en las calles, entonces esperemos un baño de sangre en el país, ¿no? Y bueno, o sea, en las calles, digamos, es donde ha empezado la explosión social en épocas anteriores, pero finalmente quienes toman la decisión son los políticos o los militares, o los militares, ¿no? A ver, Maximiliano, yo quiero volver al tema de los militares, porque me envían una pregunta que me parece que es súper pertinente. Ahora que el gobierno está montando este encuadre de el narcotráfico, el crimen organizado para financiar las manifestaciones y de tales, nos estamos olvidando, porque además como somos tan coyunturales en el Ecuador, y como pasa una cosa y con lo que pasa ahorita te olvidas de lo que pasó ayer y así, ya nos olvidamos de Don Nasa, un tipo que se paseaba por el Ministerio de Defensa con camiones llenos de plata y que había recogido al menos 10 millones de dólares. ¿Quién financia esas captaciones ilegales, que tienen además a policías y a militares como sus principales cuentaahorristas? ¿De dónde sale la plata para que un tipo como Don Nasa, que después de la nada apareció muerto en Amaguaña, logre captar 10 millones de dólares? ¿De dónde sale esa plata? ¿Es acaso que el país también es espacio para el lavado de otro tipo de ilícitos, pero que están encubiertos por las autoridades? ¿No? Porque Don Nasa resulta que era militar y se paseaba por la Recoleta como que si fuera el ministro de Defensa, por un lado. Y por otro, Maximiliano, la salida política. Ayer UNES planteaba 3 ítems diciendo, a ver, presidente, haga esto, ¿no? Tome estas decisiones. Y si ya no le funciona ninguna, aplica el 148 y vamos a la muerte cruzada y que el pueblo sea el que decida si usted se queda o se va. Bueno, vamos viendo por partes. Lo del tema de Don Nasa, quien tiene que explicar es las Fuerzas Armadas, pues, mi estimado Alexis. Ellos tienen que explicar. No es que ya ha muerto el perro, acabada la rabia. No. Eso tienen que explicar. Eso de sostener que hay una agenda golpista, que expliquen dónde están las pruebas, dónde están las evidencias. Cuando yo digo que se piramidan sofismas, es por eso, Alexis.
porque se crea una narrativa sobre premisas falsas. Las Fuerzas Armadas, acuérdense ustedes del año 19, cuando el inefable de Moreno voló la cúpula militar, que se negaron a disparar a la gente. Y nuestras Fuerzas Armadas, con todos los defectos que puedan tener, tienen tradición de ser respetuosas de los derechos humanos. No digo que no haya excesos, pero son tradicionalmente respetuosas, y no creo que las Fuerzas Armadas se atrevan, ni por convicción fundamentalmente, a organizar masacres o a asesinar. Nuestras Fuerzas Armadas históricamente han sido diferentes a aquellos países donde sí ha habido problemas terribles de represión por parte de ellas. Y lo otro, como usted bien anota, que responda la fiscal, pues eso sería bueno, saber qué dice la justicia al respecto de lo que pasó con don Nasa. Eso es parte, Licenia y Alexis, de la profunda crisis institucional. Si las crisis institucionales no son hechos aislados en compartimentos estancos, devienen todos los problemas. Hace un momento usted, Alexis, hablaba de Yunda. Yo tampoco soy a favor de Yunda, pero claro, a Yunda se le sacó, los quiteños de bien le sacaron por longo, así de fácil. Entonces eso dejó un pésimo precedente, y así vamos minando la institucionalidad. Entonces yo, ciudadano de a pie, lo que hago es convocar a que reine la sensatez, a que se logre recuperar, no sé cómo, la confianza para establecer un diálogo, porque aquí no es cuestión, perdóneme, de llamarle a las Naciones Unidas, porque así como se llaman las Naciones Unidas a fundaciones vinculadas con USAID, ¿por qué no le llamamos a la embajada china, pues a ver si puede intervenir, si estamos en esas? O sea, hay que ser serios, ¿no? Hay que gobernar con seriedad, hay que gobernar con transparencia, pero para eso hay que entender al Estado. No hay que ser mitómanos, no hay que creer que se tiene la razón unilateralmente. El diálogo requiere de una paciencia oriental. A mí me tocó 1 año de diálogo con el movimiento indígena, y es una cosa tremendamente compleja, que requiere de sociólogos, de antropólogos, que requiere de la comprensión del fenómeno indígena en el Ecuador, de la presencia de los pueblos ancestrales, que tienen más derecho que los mestizos de vivir aquí. Pero aquí la vaporofobia, claro, que los indios que regresen, que si no fuera por ellos, ¿cómo comen las ciudades? Pues por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo lo que aspiro es que baje el nivel de represión. Esa sería una primera señal de voluntad política de intentar establecer un mecanismo que acerque a las partes, ¿no? Eso es lo que me parece. Yo convocaría eso, a que vuelva la sensatez, a que vuelva la serenidad, a que se baje el nivel, a que no tengamos secretarios jurídicos que mandan decretos mal hechos y después les bajan y les ponen y les quitan. O sea, es una tomadura de pelo, ¿no? Es una tomadura de pelo. Maximiliano, en un diálogo, o en un eventual diálogo, ambas partes tienen que ceder, y hemos hablado de lo que tiene que ceder el gobierno, de lo que tiene que ceder el gobierno, pero del lado de quienes están organizando este paro nacional que ya lleva más de una semana, ¿qué posibilidades hay también de que estén dispuestos a ceder? Vea, yo creo que hay que buscar una salida política, ¿no? Hay que buscar. Entiendo que la CONAIE ha dicho que no está abierta al diálogo. Al menos hay unas versiones en ese sentido. Hay otras que sí estaría abierta al diálogo. Entiendo que ayer el ingeniero Leonidas Issa habló de una posibilidad de ir al diálogo. Así es, en horas de la madrugada dice que invitó al gobierno al diálogo y aclaró que agotarán todas las instancias políticas para llegar, y esto es importante, para llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Si él está diciendo que agotará todas las medidas políticas o las instancias políticas para llegar a un acuerdo con el gobierno, es evidente que lo que no busca que lo que busca es no desestabilizar al gobierno, pero también tiene que ceder. Desde luego, pero para eso hay que sentarse, pues, mi querida Licenia, hay que tener la humildad de sentarse con quien manda, pues, de sentarse con el mandante. Si no es junta de accionistas esto, no, esto es gobierno, esto es Estado, eso es lo que tienen que entender. Esa es la tristeza, que no hay una comprensión del Estado, del rol del Estado, de la dinámica social. La obligación del Estado es procesar y resolver los conflictos. Esa es la obligación conceptual del Estado, del gobierno. Para eso está, para procesar y resolver los conflictos.
mucho más que para considerarse afectado o para que su vanidad sea despostillada. Esos son otros temas. Hay que ser serios. No es cuestión de ganar la presidencia como sea y ahí veremos. No. Yo creo que a lo mejor les está asesorando Vox o les está asesorando Vargas Llosa, no sé quién les estará asesorando, ¿no? O María Paula Romo. Bueno, eso dicen que dicen que por ahí es, ¿no? Que por ahí es, pero eso mismo trae cola, ¿no? Porque no hace otra cosa que minar la poca credibilidad que tiene. Usted hablaba de la credibilidad, Licenia. Yo creo que Perfiles de Opinión recién sacó una encuesta donde la credibilidad es, entiendo que un 12-13%. Entonces es un tema sumamente complicado, ¿no? Y yo creo que nadie va a... Miren, no hay golpe de Estado si no están los militares atrás. Perdónenme que les diga. ¿Qué golpe de Estado? ¿Cómo es el golpe de Estado sin las Fuerzas Armadas? No hay tal. Por eso es que la agenda golpista tiene que ser aclarada, ¿no? Y tiene que ser puesta en evidencia, con evidencias, pues. No con opiniones. Este no es un tema de opiniones, es un tema de evidencias, ¿no? Y yo sí convoco y solicito que reine la sensatez, el equilibrio, la humildad y que baje la represión. Es urgente que baje la represión, porque si no, no va a haber posibilidad de sentarse y no creo que tengamos mucho tiempo más como para devaneos, como para hacer movidas y jugadas, no creo. Ahora, Maximiliano, vivimos una década compleja desde el 97 en la caída de Bucaram hasta el 2005, ¿no? Que cayó Gutiérrez. Una década muy compleja. Cayó Bucaram, cayó Maguad, cayó Gutiérrez. 3 presidentes y creo que 10 presidentes en 10 años creo que tuvimos, o en 7 años. 7 en 10 años, así fue. Así es. De ahí viene una etapa de estabilidad política. Una etapa de estabilidad política y también de una bonanza económica muy importante que permitió que el Ecuador pueda desarrollar una serie de proyectos súper interesantes que habían estado incluso ahí en planos, ¿no? Las hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, carreteras, escuelas, hospitales, etcétera. Tuvimos 10 años de estabilidad. Y bueno, tuvimos la transición, como les llamaron románticamente al gobierno de Lenín Moreno, que fue parecería como un agujero negro en el que cayó el Ecuador, del cual nadie quiere acordarse, nadie le fiscaliza a Moreno, nadie se acuerda del gobierno de Moreno, del reparto de los hospitales, de lo que fue María Paula Romo, de la venta o del regalo de armas a Bolivia y viceversa para la represión de octubre, nadie se acuerda de eso. Y ahora llegamos a que en el primer gobierno de Lasso, que supuestamente se había preparado durante 10 años para gobernar, el país termina yéndose por el despeñadero. ¿Por qué pasa esto, Maximiliano? O sea, la etapa de crisis de finales del siglo pasado, los 10 años de estabilidad política con Correa y la Revolución Ciudadana, y el desastre que estamos viviendo hoy. ¿Por qué llegamos a este momento? Los 10 años de estabilidad, desde mi punto de vista, fueron por el marco jurídico y la institucionalidad que construyó la Constitución del 2008, a la que quieren bajárselo, sea como sea esa Constitución. Bueno, ya Moreno hizo su trabajo, ¿no? Vía reglamentos, modificar aspectos de orden legal y constitucional, como por ejemplo el cambio de los contratos petroleros, que nadie dice una palabra sobre el tema, varias cosas que se manejaron vía reglamentos con una mañosería y con una sastrería jurídica de vergüenza. Entonces, claro, si es que le agujerean a la Constitución del 2008, qué bueno sería que se haga una auditoría de todos los decretos y de todas las normas que expidieron los gobiernos de Moreno y el actual, y qué afectaciones tienen respecto a la Constitución. La Constitución del 2008 fue la garantía porque creó un Estado de derechos y justicia, pues Alexis. Ese es el motivo por qué hubo esa posibilidad. Y porque hubo un gobierno que estuvo al servicio del país, del pueblo, con defectos, con errores, con todo lo que se quiera poner. Pero esa es la respuesta. Por eso se triplicó el Producto Interno Bruto, se duplicó la recaudación fiscal, se logró altos niveles de empleo adecuado, crecieron las aportaciones al Seguro Social, se otorgaron miles de millones en créditos, se apoyó al agro, a la salud, con elefantes blancos, sin los cuales los ecuatorianos no hubiéramos logrado superar la peor pandemia.
Las carreteras, millones de kilómetros mantenidos, la inversión pública responsable, conectividad, puertos, aeropuertos, suficiencia energética y sobre todo imagen internacional, soberanía y dignidad, dentro y fuera. Cosas que ahorita hacen agua, ¿no? Hacen agua. Ese es para mí un poco lo loco es que todo ese recuento que hace Maximiliano, breve resumen de lo que fue, a un buen segmento de ecuatorianos no les gustaba. No les gustaba la inversión pública, no les gustaba la inversión en salud, en educación, en infraestructura, en carreteras, no les gustaba. Les caía mal. Pero aprovecharon de ella, pues. Y los bancos ganaron como nunca. Y las empresas generaron empleo. Y se produjo enormes cantidades de cosas. Estos responsables, Moreno y el Trujillato, ¿no? Que dinamitaron la institucionalidad. Así es. Con las 7 veces sí, y después con el consejo ese, puesto por los ares de Trujillo y de Celi, ¿no? Eso es otra cosa, que ahora no va a haber edificios incendiados, porque quien lo hacía está preso, por fortuna, ¿no? Ese es otro tema importante. Entonces, esas son las cosas que hay que decirse, pues, y que no se dicen, pues no, pues eso se oculta, ¿no? Eso se oculta. Ese es para mí el motivo. Vea, mi querida Licenia y Alexis, si la democracia no se sostiene, si es que el pueblo no tiene bienestar, si no tiene trabajo, si no tiene salud, si no tiene educación, si no tiene acceso a los productos, a una vida medianamente racional. Y eso se logró en esos 10 años de estabilidad. Me dirán que soy correísta, energúmeno, que digan lo que les dé la gana. Hay que ser objetivos. Yo procuro hacer análisis objetivos sobre datos ciertos, sobre realidades, no sobre especulaciones. Muchísimas gracias, doctor. Todo gusto, Licenia. Se nos agotó el tiempo, muy amable. Muchísimas Fuerte gracias. abrazo, Maximiliano, como siempre un placer conversar con usted. Gracias, Alexis, Licenia, un buen día.